Hola, hola, ¿cómo están? Soy Paulina Castro, directora de Fundación Vive Sin Cáncer. Bienvenidos a un episodio más, que en esta ocasión tenemos a un invitado desde Guadalajara, Jalisco. Es el doctor Jonathan García Tinoco, quien es uroginecólogo. Bienvenido, Jonathan, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? También, muchas gracias por aceptar la invitación y te voy a introducir un poquito más. Pues Jonathan es como todos los doctores que primero unos 1000 años de medicina, después hizo la especialidad en ginecología y obstetricia y tiene subespecialidades en urología ginecológica, cirugía pélvica y reconstructiva, tiene posgrado en colposcopía, patología del tracto genital inferior, cirugía estética funcional y regenerativa del área ginecológica. Y bueno, es un médico certificado por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia. Todo esto, tú dirías, para nuestra audiencia, como ¿para qué sirve tanta cosa? Bueno, pues todas las enfermedades de la mujer que tienen que ver con esta área de los genitales, vamos a decirlo así, pues el doctor es el experto en todo esto y nos va a ir platicando solo un pedacito de lo mucho en lo que él puede apoyarnos. Entonces, el tema del día de hoy es enfermedades de transmisión sexual. Así que si tienes dudas sobre todo esto, te invitamos a que te quedes hasta el final de nuestro podcast. Entonces, bueno, ya que te di la introducción, Jonathan, muchas gracias otra vez por aceptar la invitación. Y me gustaría que nos digas, para empezar, pues, ¿qué son las enfermedades de transmisión sexual? Bueno, muchas gracias, Paulina, por la invitación. El tema de enfermedad de transmisión sexual, pues es un tema bastante interesante, del cual se conoce, pues, poco. Mucha gente tiene muchas dudas y genera cierto, pues, temor, ¿no?, en la población. Es un tema muy amplio también. Yo me enfoco, como mencionaste en un principio, pues soy ginecólogo, me enfoco más en la salud de la mujer. Sin embargo, pues al ser una enfermedad de transmisión sexual, pues están involucrados tanto hombres como mujeres, ¿no? Exacto. La enfermedad de transmisión sexual, pues es cualquier enfermedad, bueno, no es cualquiera, sino están ya bien establecidas, pero son enfermedades que se transmiten a través de un acto sexual. Y no precisamente como acto sexual vamos a tener que es el coito vaginal, ¿no? Uh-huh. También hay prácticas que se conocen como no coitales, Uh-huh. que pueden ya ser orales, vaginales, anales, que también son vías por las cuales se puede transmitir este tipo de enfermedades. Entonces, bueno, en contexto para toda la audiencia que tenemos, si tú tienes prácticas sexuales de cualquier tipo, esta información es súper importante para ti, ¿no? Así es. Porque lo importante aquí es saber que existen, como dices, y sobre todo cómo podemos evitarlas, ¿no? Así es. Y al ser México un país que pues está ciertamente desarrollado en unos aspectos y en otros todavía nos hace falta mucho, por ejemplo, estudiar más en la población qué tantos casos hay de infecciones de transmisión sexual, que eso sería como lo más importante, ¿no? Porque la mayoría de los casos no están diagnosticados y pues existen complicaciones de estas enfermedades. Sí, yo creo que la estadística que tenemos en nuestro país se queda muy por debajo de lo que realmente estamos presentando, ¿no? Como dices, Sí, diagnosticando. sí, está muy, muy bajita. Bueno, de hecho, las últimas cifras se estima que en México a nivel anual son alrededor de 220,000 casos anuales, lo Uh-huh. cual para una población tan grande del país, de habitantes, pues se queda muy, muy cortito, ¿no? Como mencionas tú. Sí, como Eh, que muy sanitos todos. Y ajá. no, no es así. Y esto también se debe mucho a que la gran mayoría de los casos, pues no generan ningún síntoma. Entonces, pues la gente no sabe que tiene la enfermedad de transmisión sexual, por lo tanto no acuden a revisión, pero sí se la pueden estar transmitiendo, ¿no?, a sus parejas sexuales. Qué barbaridad, ya sé.
lo pones así en el contexto de no siento nada, no tengo nada, es lo que la mayoría supone. Y eso se vuelve así como... Hay un dicho bastante soez, diría yo, así de que de caras vemos y aquello no sabemos, ¿no? Pero precisamente porque, como dices, pues en la cara no lo vas a notar, ¿no? Creo que sería muy poco viable. Si de por sí creo que es complicado tener citas y así todavía decir, a ver, muéstrame su carnet con sus De pruebas que, de que ajá, todo está en orden, ¿no? O sea, yo creo sí, que de sería que, complicado. Pero a ver, en México, ¿cuáles son, al menos aún con esta estadística que ya estamos hablando, que es un poquito infravalorada, cuáles son las más comunes? por ejemplo, aquí se me hace muy importante como identificar el grupo de riesgo, ¿no? De edad. Ok. Sobre todo son estos personas jóvenes, adolescentes, menores de 25 años, son el Ujú. grupo más afectado. Ok. Sí, de hecho, una tercera parte de todos los casos se encuentran en este grupo de edad. Y en países desarrollados donde se hacen muchos estudios acerca de enfermedades de transmisión sexual, se recomienda que se hagan revisiones anuales en personas menores de 25 años. Algo Anuales. que, algo que difícilmente se ve a veces, ¿no? Digo, No, ¿cuántas bueno, personas vemos que se hacen exámenes anuales? está difícil en la idiosincrasia de nuestro país, al menos en la gran porcentaje de la población, porque para empezar, digo, tú eres gine, ¿a qué edad llegan a su primer visita ginecológica? O sea, lo hacen a veces, muchas veces, ya hasta que traen un bebé adentro, ¿no? Como que no está la cultura, número uno, de aceptar que, pues si ya estás metido en estos rollos, pues ya necesitas ponerle atención, ¿no? Y los papás, pues, por cegarse a decir, no, ay, mi niño, pues sí, tu niño al rato va a traer ahí un herpes o no sé. Y ni Claro. cuenta te vas a dar, ¿no? Sí, así es. Digo, ya últimamente hay más información en redes sociales y la gente está acudiendo como más a estas campañas de prevención. Y Ujú. pues la recomendación en mujeres que acudan a un ginecólogo es a la edad de los 21 años. Ok. Entonces, estaríamos en ese grupo de edad que es el más afectado, ¿no? Ujú. ¿Y por qué este grupo es el más afectado? Pues porque es un grupo que se presta mucho este grupo de edad de jóvenes de tener prácticas sexuales de riesgo, ¿no? ¿Qué sería O, una práctica sexual de riesgo? A ver, explícate. por ejemplo, una práctica sexual de riesgo es una práctica sexual donde no tienes una pareja monógama, ¿sí? Ujú, Donde no utilizas un preservativo, por ejemplo, ujú. donde existe mucha drogadicción, desgraciadamente, en este tipo de edades. No en todas las poblaciones, pero sí es una población en riesgo para la drogadicción. Y esos factores de riesgo, pues, son importantes para contraer una enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Ok, entonces, bueno, sí, y realmente lo basas en esa edad, pero yo creo que puedo ubicar muchos pacientes que están arriba, una década más y siguen teniendo ese tipo de prácticas que tú mencionas, ¿no? Un poquito, pues no seguras. Claro. Sí, pues es que hay en todos, ¿no? En todos los grupos de edad. Exacto. Para poder evitarlas, ¿cuál sería como la clave? O sea, hablando del sexo seguro, que eso creo que hay muchas campañas, ¿el condón realmente nos previene? O sea, solo utilizar el condón sí nos previene de muchas de estas enfermedades. Sí, o sea, el condón no es un 100%. Ujú. Pero sí te disminuye hasta un 70% el riesgo de contraer infecciones como las más comunes, que sería la gonorrea, la clamidia, la tricomoniasis en mujeres, y también nos ayuda mucho a disminuir el riesgo de contraer el virus del papiloma humano, que también está catalogada como una enfermedad de transmisión sexual. Ese también es un punto muy importante porque a veces no, como que no lo incluyen o no lo ven de esa manera, pero el VPH también es una enfermedad de transmisión sexual.
Es una enfermedad de transmisión sexual y la gran importancia también para después es que puede ser un factor de riesgo. Bueno, te lo voy a dejar a ti. ¿Cuál es el Sí. riesgo, Jonathan, del virus de papiloma humano? Bueno, el riesgo más importante es que puede desarrollar cáncer cervicuterino en la mujer y también puede desarrollar cáncer en el hombre, ¿sí? Aunque no en el mismo grado de importancia o de severidad, pero también es el responsable de cáncer de pene, cáncer anal, cáncer de vagina y cáncer cervicuterino. Entonces, es una infección o un virus bastante importante a nivel mundial, ¿no? Responsable de una de las enfermedades, pues, graves como sería el cáncer en la mujer. Sí, en nuestro país por mucho tiempo la principal causa de muerte fue en cáncer, era el cáncer cervicouterino, ¿no? Así Entonces, es. el día de hoy conocer que si nos juntamos con el VPH nos da un factor de riesgo, creo que es muy importante tenerlo en cuenta para precisamente disminuir esos factores de riesgo que nos pongan en peligro la vida. Este podcast está hecho para esto, para hacer conciencia de las cosas que podemos hacer antes de que nuestra historia sea otra, ¿no? Así es. Y como tú mencionas, en algún momento el cáncer cervicuterino fue una de las principales causas de muerte. Ahorita ya está rebasado por otros tipos de cáncer. Y lo más importante de esto es que es un cáncer que es prevenible. O sea, es prevenible porque el hecho de infectarte con el virus del papiloma humano no significa que te va a dar cáncer. Sí, Pero porque el hecho de infectarte y no acudir a revisión, pues eso sí puede contribuir a que a la larga desarrolles una lesión que posteriormente se haga cáncer. sí, que se malignice y es tan sencillo como hacerte el famoso Papa Nicolau, ¿no? Exactamente. Tan Así sencillo, es. tan a la mano ya para todo el mundo. Y aquí, hablando, ahorita lo explicabas que decías, puede dar cáncer por el VPH anal, vaginal, en pene. Precisamente esta prueba del Papa Nicolau es muy importante que pues tanto el público en general como los trabajadores de la salud sepan que de acuerdo al historial clínico del paciente, puede no solo realizarse vía vaginal. ¿Es correcto? Claro, y de hecho, aunado a un estudio, pues también que es muy común y muy famoso, que es la colposcopía, Ujú. también se puede revisar, además de vagina, se puede revisar pues el pene y el canal anal. Para personas, Entonces, ¿para quién, perdón? para personas que tienen este tipo de práctica es importante tomarlo en cuenta, ¿no? Sí, es muy importante. Y de hecho, ahorita que bueno que mencionaste eso de que para personas que tienen este tipo de práctica, eh, en Estados Unidos, por ejemplo, recientemente salió una publicación que alrededor del 90% de los adolescentes, o sea, de este grupo de edad menores de 25 años, han Ajá. tenido algún tipo de relación que sea otra, como tú mencionas, otra práctica que no sea el coito vaginal. Entonces es algo frecuente. Esta pandemia me los tiene muy sin que hacer, no te creas. No, bueno, Es algo frecuente y que muchas veces no se habla y es importante, ¿no? Sobre todo en temas de salud. Me parece que es algo muy importante. no, yo creo que es importante hablarlo así, como es, que es lo que te digo, entre más te niegues a lo que existe, creo que más complicaciones de salud vamos teniendo, ¿no? Si Así nosotros es. queremos dar por hecho que tenemos una hija, que porque la tenemos encerrada con candado y tiene 25 años y no tiene práctica sexual, creo que es más fácil que te acerques a tu hija, quites el candado, hables un montón con ella y la lleves responsablemente a hacer chequeos. Y en el caso de todos los jóvenes y no tan jóvenes que están experimentando otro tipo de prácticas,
que sepan simplemente los riesgos. No, creo que no es tanto bueno, yo no invito a juzgar ni así, más bien es como a contemplar los riesgos de lo que ya estás haciendo. Finalmente, si lo haces es porque es un gusto, Claro, o estás explorando algo, pero sí contemplar los riesgos que conlleva y que los puedas detectar a tiempo. Ponle tú, ya tienes 35, apenas estás escuchando este podcast, ya tuviste este tipo de prácticas, no te cuidaste, no te revisaste, pues te invito a que lo hagas ahora, porque probablemente si hay algún tipo de lesión, que incluso pueden ser orales también, ¿no, Jonathan? así es, también puede ser oral. Entonces, si hay algún tipo me acordé ahorita de algo que me dijo una vez una paciente, pero ahorita lo digo. Pero si hay este tipo de prácticas, pues creo que es importante darle la relevancia que esto tiene, ¿no? O sea, está padrísimo que lleven una sexualidad activa y todo, que sea responsable. El embarazo creo que es lo de menos, de verdad que tengan un bebé es lo de menos, pero que se lleven el resto de su vida en enfermedad de transmisión sexual, creo que sí puede afectar bastante. La anécdota que te iba a decir, me decía una vez una Ujú. paciente que si su esposo solo practicaba sexo oral con otra mujer, que si eso no era infidelidad. Y dije, válgame, independientemente de la infidelidad emocional, pues es un riesgo, ¿no? Claro, claro, y de Entonces, hecho, pues hay muchas parejas que no son monógamas ajá, y parejas pues deberían de considerar mucho el uso de preservativo en su relación, o sea, fuera de la pareja, ¿no? O sea, el sexo seguro, la práctica del sexo seguro. sí, porque con la que sí son, con la que se supone que, bueno, es que ahí no hay exclusividad. De verdad que hay tantas formas ya de vivir hoy en día, pero sí Así creo es. que hay que respetarlas, sí, pero medir los riesgos también, porque ahí en la autónoma donde teníamos los pacientes, creo que eran coesida o con ACIDA, no me acuerdo, ves este tipo de casos, ¿no? Donde la mujer pues siempre estuvo en su casa con su pareja, pues no era exclusiva y pues tampoco se cuidaba. Y Claro. entonces, pues ya después los hijos, dándole para atrás, pues resulta que también podían estar infectados yo estoy hablando sobre todo de VIH, y pues son casos un poquito complicados, ¿no? Ya me salté a la siguiente, que es justamente el VIH, Sí, y, y es una enfermedad que todavía tiene muchas interrogantes y que así una de es. ellas es, pues, cómo más allá de la teoría de que si es un virus, etcétera, creo que a mí me gusta mucho compartirle a la audiencia lo que les es muy práctico. ¿Cómo hago o qué tipo de chequeos me puedo hacer, como dices tú, de forma anual? Esa era una pregunta que teníamos hecho del público. ¿Qué tipo de estudios o qué batería de estudios se recomienda para explorarse anualmente y estar un poco más tranquilo? Y ahorita te hago la siguiente pregunta una vez que sepamos esto. Ok, bueno, ese tema es muy importante. Como podemos ver, pues el tema es muy amplio, ¿no? Son Muy, sí. muchísimas infecciones. Y aquí lo más importante, sobre todo, es catalogar a nuestros grupos de riesgo, ¿sí? Ujú. Obviamente todo el mundo tiene riesgo, pero hay grupos que tienen más riesgo que los demás. ¿Y cuáles son esos grupos de riesgo? Como lo mencionaba en un principio, menores de 25 años. Otro Ujú. grupo de riesgo muy importante, mujeres embarazadas, Ok. ¿sí? Otro grupo de riesgo también muy importante, por ejemplo, las relaciones del mismo sexo también es otro grupo de riesgo. Ujú. Y pacientes que tengan más de 25 años, que se encuentren en una relación no monógama, en una relación donde se utilicen muchas drogas, donde no se utilice el preservativo o donde su pareja sexual tenga otras parejas sexuales, también a esa paciente, aunque tenga más de 25 años, se cataloga como un grupo de riesgo. Y en estas pacientes está recomendado el chequeo anual.
Y en las mujeres embarazadas, pues se hace el chequeo generalmente en la primera consulta de su control de embarazo. Entonces, pacientes que no se encuentran en estos grupos de riesgo que mencioné, esos chequeos anuales no están obligados. ¿De acuerdo? Ok, pero tampoco te quita nada si te lo haces, por ejemplo, suponiendo, No, bueno, no quita nada. ajá, suponiendo que tuvieron un novio y pues no sé, ahí a mí se me ocurre, ejemplo, se dan cuenta que les fue infiel, se pueden hacer eso, les podría dar tranquilidad hacerse sus pruebas, ¿no? Pues sí pudiera darte tranquilidad y hay muchos métodos o sobre todo como estos kits o paneles de estudios que se ¿Mm? pueden realizar. Muchos los hacemos en consultorio y otros mandamos al paciente al laboratorio. Y sí, sí te puede dar tranquilidad, aunque muchas veces el hecho de que una persona te sea infiel o tú estés en contacto con puede ser un virus o una bacteria, no significa que te vaya a dar la infección. Ujú. O sea, puede ser que no te contagies, vaya. Puede ser que no, pero a lo mejor sí te queda como la tranquilidad de la responsabilidad de decir, bueno, ya no lo vuelvo a pasar, ¿no? Claro, así Ujú, es. Y sobre todo las infecciones virales que pueden cursar con este periodo de ventana, que es lo que le llamamos nosotros en la medicina, ujú. que es adquirir la infección y no presentar ningún síntoma hasta meses o años después, que entraría ahí el virus del papiloma humano y el VIH. Pues eso es importante hacerlo de manera periódica, sobre todo, como mencionamos en un principio, el VPH pues se hace con el Papa Nicolau y tu prueba de VIH pues vas y te la haces al laboratorio, es una prueba de sangre, ya son bastante económicas y rápidas y no te quita tiempo, ¿no? Sí, de hecho, por ejemplo, el IMSS tiene un programa también de pruebas rápidas para VIH Ujú. y son gratuitas y la mayoría desconoce que puede, pues que puede hacerse la prueba, ¿no? Como dices, para que esté a tu alcance y pues mantengas una vida sexual activa, pero de preferencia segura. Y ese otro tipo de pruebas, como dices, pues también en cualquier laboratorio, hay ginecólogos que luego les hacen como paquetes. ¿Sabes también que veo mucho? ¿Qué? Como, o sea, está cañón ser doctor. ¿Por qué? O sea, porque pues, o sea, tienes que estudiar un montón, sabes mucho y lo que tú quieras, pero si hay cosas que no hacen que tu paciente tenga la confianza y a veces no viene desde ti. A veces tú puedes ser súper, en el caso de ustedes, ¿no? Súper caballeroso, preparado, profesional, tu actitud, pulcro, no sé qué, empático, pero si la paciente tiene un tema con que seas varón, a veces difícilmente ya se abren a estas ventanas de preguntas de este tipo, ¿no? Yo Así soy es. radióloga, por ejemplo, y pues veo muchos pacientes de ginecólogos y me da mucha, pues me da satisfacción porque finalmente lo está haciendo otro profesional de la salud, pero me queda como dudas de qué tanto le ocultan a su doctor, porque muchas veces me dicen, no le contesto a mi doctor porque es hombre y me dio pena. Y entonces me cuentan el resto de la historia y hay casos donde la historia clínica sí se altera, pues con datos que omitieron por pena, ¿no? Claro, y eso es grave y sumamente importante saber o darle la importancia porque la consulta, pues al final de cuentas es para los pacientes, ¿no? Sí, O sea, uno hay que tener esa confianza con sus médicos y abrirse completamente porque al final el beneficiado, pues somos nosotros, ¿no? Como pacientes. sí, porque la información que brinden a nosotros nos ayuda a armar los cuadros clínicos. Sí. Así como a Google le escriben todo, pues nosotros también nos tienen que escribir todo
para integrar el cuadro clínico y que tengan un adecuado diagnóstico y seguimiento y las recomendaciones tal cual, que a veces son a modo preventivo, pero sí hacerlo. Y pues cámbiense el nombre si les da pena, no es cierto. No, y fíjate que cada vez se ve un poquito más apertura, ¿eh? Sí, sí. Ya de repente llegan pacientes y sí me comentan, así por ejemplo, en este tema de enfermedad de transmisión sexual, sí me comentan sus prácticas de riesgo y eso, o sea, obviamente a mí me ayuda mucho pues para ayudarlas y hacer una mejor exploración y hacer un mejor tratamiento. Y sí he visto que hay muchas mujeres que se abren bastante a platicar sus dudas. Y Sí, y las mujeres seguimos siendo las que nos animamos más a recibir la atención, sobre todo la que es preventiva, pero está bien, como dices, son pasos y sí da gusto porque es una forma donde garantizamos un poquito más, como dices, ayudarnos a ayudarles, ¿no? claro. Entonces, bueno, de verdad que sí es un tema súper amplio y sé que todo el mundo tiene muchísimas dudas, pero hablando, por ejemplo, de este grupo de enfermedades, ¿cuáles sí tienen vacuna? ¿Cuáles sí tienen vacuna? Ujú, Por ejemplo, el virus de la hepatitis B tiene vacuna. La vacuna para el virus del papiloma humano. ujú, También existe la vacuna actualmente hay una que son de 4 serotipos, ujú, dos, los cuales causan el mayor número de casos de cáncer cervicuterino y dos, que causan verrugas genitales, que son estas verrugas como condilomas así elevadas que dan en el área genital, que ujú. también son útiles en hombres y mujeres. Y pues prácticamente son esas dos. Ajá, que ya pueden como ir analizando, Así es. bueno, viendo su esquema, la tienen, cómo Así hacen. es. Y las que no lo, por ejemplo, las vacunas para hepatitis B, pues ya están en el esquema nacional de vacunación, ¿no? Por la Secretaría Ujú, de Salud. Y nos ofrecen una vacunación a largo plazo. Eh, y en cuanto a la vacuna para el virus del papiloma humano, no está en el Plan Nacional de Vacunación como tal, solamente en ciertos estados que son de riesgo, como sería Oaxaca, pero todos nosotros podemos acudir con nuestro ginecólogo o con nuestros médicos para que nos la apliquen. ¿Y quiénes son elegibles? Todos los pacientes que estén entre 9 años y los 45 años de edad, hombres y mujeres. ok, 9 y 45 años de edad De pueden los- vacunarse contra el virus de papiloma humano. Así ¿Cuántas es. dosis son de esa vacuna, por ejemplo? Esa vacuna, como te comentaba, son hombres y mujeres, Ujú, son 3 dosis ujú. y generalmente el esquema va, la primera dosis es el día 1, la segunda dosis es a los 2 meses de la primera y la tercera dosis es a los 6 meses de la primera. Ok, Entonces, en un periodo de 6 meses, terminas con todo el esquema de vacunación. Y es una vez en tu vida, nada más. exacto. Hubo mucha, bueno, tú lo mencionas que es a partir de los 9 años y había un poco de renuencia de las mamás de vacunar a sus niñas, ¿no? Pero Sí, creo que cuando entendemos esto que estamos platicando, la relevancia, cuando son niños, y a veces esto, pues prácticamente se pasa como a la bandera del pediatra, pero cuando son niños, los hijos van a llevar el cuidado que tú eliges, ¿no? claro. Porque tú los llevas a consulta, tú estás pendiente de sus vacunas, de sus medicamentos, de su peso, de su talla, pero una vez que empieza la rebeldía, ya está más difícil, bueno, hasta te cuesta que se laven los dientes por ahí. Entonces, creo que si lo dejas mucho tiempo, va a ser un poquito más difícil después a lo mejor que garantice que las dosis sean aplicadas. Y creo que como papás sí hay que hacer conciencia de que, pues de que le estás haciendo un bien, ¿no? Lo que estamos platicando es real. Entonces, evidentemente le estás haciendo un bien al aplicarse este tipo de vacunas.
Sí, claro. Y de hecho lo más importante ahí es que cuando agarramos a nuestros pacientes en esa edad, no han tenido una exposición al virus, Exacto. ¿sí? Entonces es mucho mejor. De todos modos, se puede poner la vacuna si ya tuvimos relaciones y ya estuvimos expuestos al virus, pero lo ideal es que sea preexposición, ¿no? Te brinda la mayor efectividad. Ujú. Aunque solo sea para 4 cepas, ¿no? Que hay muchas más, pero estamos diciendo que 2 están muy asociadas para que después desarrollen un cáncer. Sí, son las causas más comunes. Por ejemplo, esos dos cepas de cáncer son las que más causan cáncer a nivel mundial y las dos de verrugas son las que más causan verrugas. Entonces, básicamente estamos protegidos contra las causas más comunes. Ok. Entonces, bueno, aquí para todos los que también ya son papás, pues los invitamos, o los que están jóvenes, pero ya son económicamente activos y tienen la posibilidad de seguir invirtiendo en su salud, pues acudan a una valoración y se empiecen a hacer su aplicación de vacunas. Así Jonathan, es. ahí tengo otra duda, que también venía aquí, porque la mandaron como, o sea, en tus factores de riesgo que ahorita pusiste de saber si eres parte del grupo de riesgo, Ujú. cuando dices que para personas que tienen más de una pareja, una pregunta específica que era, ¿cuántas parejas ya es riesgo? Esa pregunta es buenísima. Ajá, porque digo, finalmente, a ver, vamos a ponerlo así, a lo mejor a lo largo de la vida ha sido de relación monógama a relación monógama, pero después de cierto tiempo, pues ya cuentan todas, ¿no? Entonces creo que de ahí venía esa pregunta de cuántos es mucho. Pues mira, no existe una definición como tal. Ujú. Una relación donde se practique el sexo no seguro es una relación de riesgo. Ok. Y así sea una, o sean 10, o sean 15. Aquí lo más importante yo creo que es enfatizar el uso del preservativo y tener prácticas sexuales más seguras, ¿no? Sí, Pero tanto una pareja, o sea, tanto puede llegar a consulta a una persona que tuvo solamente una pareja y tiene, por ejemplo, aquí, yo que soy ginecólogo, llega una paciente femenina con virus del papiloma humano y solamente tuvo una pareja en su vida. Entonces esa pareja, obviamente, pues fue de riesgo, ¿no? ujú. Y le tocó. Y le tocó, y está la otra parte, o el otro escenario donde llega una paciente que tiene múltiples parejas sexuales y está completamente sana. Lo que Entonces, no hay seguridad. sí, es que, pues te digo, ni modo que se pida un carnet, ¿no? Imposible. Imposible casi. Bueno, hay gente que casi raya en esas cosas, pero la verdad es que está complicado, muy complicado. Y hablando de este tema también, de donde no tienes como seguridad bueno, sin saber seguridad está complicado. Y otra pregunta que teníamos es, ¿qué pasa? O sea, suponiendo que yo ya sé que tengo, no sé, pongamos un ejemplo, VIH, vamos a poner. Ujú. Supongamos que yo ya sé que lo tengo y que quiero continuar, pues obviamente viviendo, pero responsablemente. ¿Cómo, o sea, cómo adoptas o cómo sería el escenario ideal, vamos a ponerlo así, para cuidar bien de tu pareja o de tus parejas, porque a lo mejor sigue siendo en una pareja estable, ¿no? Así es. Bueno, en ese escenario que es todo otro tema también muy complejo, Ujú. en ese escenario de la persona que vive con VIH, pues también es la práctica de sexo seguro. El uso del preservativo es una de las herramientas más importantes para la prevención del VIH. Y también es importante de esa persona que está infectada que sepa su estado de salud, ¿no? O sea, y a esto me refiero a que, pues,
ya que no tenga carga detectable de virus y que tenga un adecuado estado de salud, obviamente eso disminuye mucho el riesgo de infectar a otras personas. Ujú. Pero sin problema puede tener una vida sexual normal, obviamente con prácticas seguras. Ok. Sí, Y ahí nomás ojo porque un gran porcentaje ni siquiera sabe que lo tiene, ¿no? claro, ese es el problema, ese es el gran problema más bien. Híjole. Aquellos que no saben y están teniendo prácticas sexuales. Ujú, Y algo, ahorita que mencionaste lo de VIH, los pacientes con VIH son un grupo también de riesgo, ujú. por lo cual también deben de tener chequeos anuales para detectar enfermedad de transmisión sexual. ¿Sí? O sea, ellos también pueden adquirir enfermedades como gonorrea, clamidia, virus del papiloma humano, hepatitis B, sífilis. Sí, claro, no se les quita el otro riesgo, al contrario, ¿no? Al contrario, les incrementa por ese estado en el que se encuentran, De inmunodeprimido. Ujú. el acto de inmunosupresión. Ok. Wow. Pues este tema sí es así como súper amplio. No crean que son un montón de preguntas y nos hacen como pasar de un tema a otro cuando estamos acostumbrados a acabarnos medio libro con un tema. Así es. Pero espero que toda esta información de verdad llegue, como siempre, a la persona indicada para que pueda ayudarse y ayudar a los suyos. Y vamos a ponerlo así, en una analogía, cuando tienes ciertos síntomas de embarazo, tuviste relaciones sin protección, pues sospechas que estás embarazada y te haces una prueba, ¿no? Así es. Hablando de enfermedades de transmisión sexual, así de simple, a grosso modo, ¿qué serían como los signos? O sea, que la gente en global, yo sé que son muchas, pero que puedes decir, ah, si tienes esto, tienes que ir a consulta, porque muy probablemente es una infección. Hablando así como súper, súper general, así como lo dije, ¿no? Náusea, vómito, dolor de cabeza, bla, así, algo súper no tan específico para cada enfermedad, pero digámoslo así, ¿qué cosas te encuentras en tu cuerpo que dices, ah, caray, estas 5, please, ve a consultar? Ok, por ejemplo, mucha gente viene a consulta porque tuvieron una relación. Te voy a poner un ejemplo de lo que me pasa a mí muy frecuentemente. Ok. Mucha gente viene a consulta porque tuvieron una relación de riesgo Ujú. y vienen a consulta como a los 2 días. Y obviamente muchas de las pruebas salen negativas. Entonces, más que venir a consulta por haber tenido una probable relación de riesgo, o más, yo me enfocaría más a todas aquellas personas que se encuentran en un grupo de riesgo que se estén checando de manera periódica, ¿sí? Ok. O sea, todas aquellas personas que están con algún riesgo, cada año deberían de hacerse su panel de enfermedad de transmisión sexual. ¿Y cuáles son estas personas? Pues como lo mencionamos en un principio, ¿no? Adolescentes, personas que tienen múltiples parejas sexuales, personas que no tienen una relación monógama, personas que no utilizan condón en sus relaciones sexuales, personas que utilizan drogas o son usuarios de drogas, o personas con VIH y embarazadas. Ok. Entonces, si alguno de ustedes o conocen a alguien o alguno de las personas que están escuchando este podcast tienen una vida sexual con más parejas o tienen una vida sexual donde no siempre utilizan el preservativo o donde están cambiando de pareja sexual de manera más frecuente de lo habitual, pues es algo sano estar viendo anualmente y estarte revisando, ¿no? Ujú. De esta manera, pues previenes pues estar contagiando o contagiarte también. Sí, porque lo que te decía,
que me da algo a veces cuando Ujú. casi me juran son casos de consulta, como tú dices, que no han tenido relaciones y yo ya estoy viendo al bebé, ¿no? Con el Claro, ultrasonido. Entonces dices, ¿cómo le pregunto más bonito para que me claro, diga la verdad? Porque pues, obviamente sí, ¿no? claro. Estoy viendo un bebé y les repito, el bebé es un bebé, pero esto es un problema, o sea, el tener una enfermedad de transmisión sexual es un problema. Y en casos, por ejemplo, del embarazo, hay enfermedades de transmisión sexual que le pueden causar enfermedades al bebé, ¿no? Claro. De hecho, yo siento que hay que ser bien honestos con uno mismo y si estamos en prácticas de riesgo, pues responsablemente acudir y revisarte, ¿no? Y acudir y hacerte tu prueba. Y en lo que mencionabas de las mujeres embarazadas, mucho de las enfermedades de transmisión sexual se enfocan mucho en la mujer debido a las complicaciones a largo plazo de las enfermedades. Ujú, ¿Sí? En el caso del embarazo, muchas infecciones, como por ejemplo el VIH o sífilis, tienen una repercusión en el recién nacido y causan malformaciones. Y del otro lado, mujeres que no están embarazadas, pero por ejemplo que tienen clamidia, que tienen gonorrea, pueden tener problemas hasta de fertilidad, o sea, pueden tener problemas para embarazarse y complicaciones a largo plazo que nunca se dieron cuenta y al final de mucho tiempo, pues no pueden embarazarse porque tuvieron clamidia en su etapa de la adolescencia, no ujú. tratada, no diagnosticada, y pues eso hizo que se le taparan las trompas o se le obstruyeran y en su edad adulta pues tiene dificultad para el embarazo. Entonces, esa es la gran importancia de todo esto, ¿no? Es la gran importancia de detectar, porque las complicaciones pues están y existen. ¿Cómo Sí, ves? y ahí es donde te digo que me trauma poquito el hecho de que se preocupen solo del embarazo y preocupar entre comillas, porque ahí está la otra anécdota común de no puedo estar embarazada porque fue un coito interrupto y dice, ni siquiera sirve. Ajá, O sea, explicándolo para los que no lo entiendan, o sea, por el hecho de decir no eyaculó dentro de la vagina, se salió antes, no funciona. O sea, sí te puedes embarazar y por supuesto que te puedes contagiar de enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Entonces, claro, de hecho, no necesita haber una penetración. ajá, exacto. Entonces, cuando escuchas eso para un embarazo y lo aplicas para una enfermedad de transmisión sexual, dices, oh caramba, estamos en problemas porque no nos está quedando claro la forma de contagiarlo, ¿no? Así es. De hecho, sí hace falta mucha información, ¿no? Sí, mucha. Todavía mucha información y para reconocer todos estos puntos importantes, ¿no? Como eso de que el condón no es 100% efectivo, que te puedes contraer una infección de transmisión sexual aunque no haya penetración, que aunque hayas tenido sexo por alguna otra vía que no sea la vaginal, también puedes contraer una enfermedad de transmisión sexual. Entonces son muchas cositas como que la gente no sabe o hay muchas dudas, pero existen y son vías, ¿no? De contagio. Son vías de contagio y les digo, pues no, o sea, si no hubo síntomas, si no pasó nada, qué genial, pero pues no se esperen hasta que ya vean que les sale. La otra que yo les decía, por ejemplo, si se ven que les salió esta verruga, como les explicabas tú, que es prominente, que no estaba ahí, si les sale un líquido fétido de algún color extraño que tampoco antes jamás salía así, o sea, esas cosas que ya son tan obvias, please no se hagan como que, ay, comí algo y creo que por eso estoy así, o sea, no le den la vuelta, no esperen a que se complique y hay que atenderse. Y les repito, las prácticas tintas a la más conocida, digámoslo así. Ojo, mucho ojo, también ahí hay que poner atención a los síntomas, ¿no?
Sí, así es, Pau. De hecho, ahorita que mencionas de los síntomas, Ujú. claro que es súper importante que si tienes una verruga o alguna molestia, acudas a tu ginecólogo o a tu urólogo en caso de que sean hombres. Pero, por ejemplo, la clamidia, que es una Ujú. enfermedad de transmisión sexual y que es de las más comunes, el 85% de la clamidia no tiene síntomas. Ya sé. Entonces, mucha gente, la gran mayoría de las personas no van a ir a consulta porque no tienen síntomas. Y ahí es donde entra como esa parte de la responsabilidad, ¿no? Sí, De, de reconocer si yo tengo prácticas sexuales de riesgo, irme a revisar, aunque no tenga síntomas, ir a revisarme. ¿Por qué? Porque la clamidia es la responsable en la mujer de infertilidad, por ejemplo. que cada vez vemos más casos de infertilidad y pues habrá que echarse un clavado para atrás y ver qué tanto omitimos estas cosas, ¿no? Así es. Entonces, o sea, todos los que nos escuchan, con o sin síntomas, hay que ir a revisarnos y checarnos porque la gran mayoría cursan silenciosas. Silenciosos. No sean silenciosos, por favor. Así es, ¿verdad? Sí, porque está cañón, está cañón. Cuando vemos la realidad en no puedo decir que en la sala de espera, porque pues ahí nadie sabe nada, Claro. pero cuando te empiezas a topar con un caso más otro, y empiezas a ver las estadísticas locales, por ejemplo, aquí donde vivo también de sífilis y esto, es altísima. Y luego ya me ponen a mí a sufrir, a querer detectarles malformaciones a los bebés. Digo, no sean así, mejor en buena onda, cuídense, chéquense y no seamos silenciosos. Vamos a incluirnos todos para que no sientan que los estoy regañando. Sí, claro, pues hay que predicar con el ejemplo. Exacto, vamos a predicar con el ejemplo. Vamos a publicar mañana, Jonathan, nuestros estudios, ¿no es cierto? Así como los que publican aplicándose la vacuna, creo que me voy a Sí, publicar tomándome muestras, etcétera. Pero porque sí, no sabes, insisto, es silencioso la mayoría, no lo sabes, no te consta. Y yo sé que cada que les platico de un nuevo tema van a decir, ay, otra vez va a decir que vayamos y gastemos en esa prueba o en ese doctor o en ese experto, pero creo que si tú te pones a pensar cuánto gastas para resolver un problema versus cuánto gastas en prevenirlo, no hay punto de comparación, ¿no? Y ya claro, hablamos con la de los seguros y, por ejemplo, este tipo de cosas no entran en los seguros médicos en la mayoría. Entonces, sí hay que echarle ganitas a la prevención. claro, la prevención lo es todo, la verdad. Sí, lo es todo. Y así como van bien valientes a la sex shop a escoger sus aceites y sus mil cosas y demás, pues escojan muchos condones, porque hay unos muy baratos y bastante útiles. Este, promover muchísimo el sexo seguro, a todos los que son docentes también. Creo que los maestros a veces son como muy buenos amigos de los chavos de estos grupos de riesgo. También se les invita a que, es más, lo pueden lograr solo compartiendo este podcast y que los chavos dijeran un poco más esta información y sepan a qué están entrando más allá de decir, está bien padre, está placentero, qué emoción, fulanito, fulanita. Sí, pero ojo con lo que puede venir después. Claro. Pues muchísimas gracias, Jonathan. No sé si hay algo más que nos quieras compartir. Pues creo que se tocaron cosas muy importantes y yo creo que lo más importante, sobre todo nosotros que somos médicos y que queremos aportarles algo a nuestros pacientes y ayudarles, eso que mencionabas tú acerca de la apertura y contarle todo a tu médico es sumamente importante, ¿no? Abrirse y preguntar todas sus dudas
y en este caso de las enfermedades de transmisión sexual, pues todas esas prácticas de riesgo, tener la confianza de que el consultorio es el lugar ideal donde se pueden tocar esos temas y donde no va a haber juicio ni nada y se van a resolver. Entonces, eso se me hizo algo muy, muy interesante. Y creo que es un buen lugar. Creo que por eso es tan importante fortalecer esa comunicación con nuestros cuidadores de la salud y quienes ya son como de generaciones donde estos temas les suenan como muy creepy o ya sea tanto enfermeras, médicos, todos los que nos ayudan muchas veces a estar en estas áreas, los invito a tener un poquito más de apertura. Si quieren, empiecen por un poquito y entender que con esa, o sea, ponerse reacio a la realidad no va a ayudar en nada. Creo que entre más abiertos seamos en lo que hablamos, en lo que sabemos, además, y lo compartamos, es donde vamos a poder hacer lo que intentamos hacer con este proyecto. Y pues una vez más, Jonathan, muchísimas gracias. Pueden seguirlo en sus redes sociales como drJonathanGarcia.urogine en Instagram. Y en Facebook también está igual como drJonathanGarcia.urogine. Estoy súper contenta de que hayas aceptado la invitación, Jonathan. Espero que nos acompañes posteriormente a platicarnos un poquito más de otras cosas. Gracias a ti y gracias a todos ustedes por escuchar y fue un placer. Muchas gracias. Pues los invito también a seguirme en mis redes sociales. Ya saben, me encuentran en www.doctorapaulinacastro.com. Estoy como Doctora Paulina Castro en Facebook, Instagram, YouTube y próximamente en TikTok. Y bueno, pues como siempre, cuidar de ti es cuidar de ellos. No lo olviden. No sean silenciosos. Eso lo vamos a poner en el eslogan esta noche. Así es, esa es la nueva frase. Es la nueva frase. Un abrazo, Jonathan. Muchas gracias. Bye. Bye.